que ahora después de la ola de la COVID-19, que sin duda alguna la gente piensa que ya todo desapareció, que bueno, que alguien decretó y dijo no, ya no hay más COVID, resulta que no es así. Pero hemos visto con mucha preocupación pacientes que posterior a esta pandemia o durante la secuela o lo secuelar de esto, han tenido mucho dolor en el pecho. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, por eso es que hablamos de dolor y dificultad para respirar. No solamente dolor, sino dificultad para respirar. Entonces, cuando el paciente ha tenido este tipo de virus, que el coronavirus ha traído no solamente un trastorno en la parte vascular, sino que estados protrombóticos. Entonces, si usted tiene tendencia posterior al COVID a tener disnea, hay que hacer igualmente la evaluación. Hay que hacer la evaluación de su placa de tórax muy minuciosamente. Hay que hacerle exámenes de laboratorio para ver si el paciente tiene predisposición a tener formación de trombos o coágulos, para nosotros poder decir, mira, igualito se va a formar el trombo y el coágulo en la coronaria, igualito se va a formar el trombo, el coágulo, se va a formar en el árbol arterial pulmonar, que le puede traer dolor en el pecho de iguales características. Entonces, los pacientes también tienen que ser tomados en cuenta desde su punto de vista, y siempre se lo vamos a preguntar. Ahorita ya forma parte preguntar, ¿usted tuvo coronavirus el año pasado, el año antepasado? Porque a veces se despiertan, lo que está dormido se va a despertar. Así es. Y entonces el paciente no lo sabe. Quienes lo sabemos somos nosotros, sobre todo nosotros los médicos especialistas en cardiología y neumonología. Que cuando tenemos un paciente que ha tenido coronavirus, a veces desarrollan en un tiempo que ya no podemos determinar. Todavía faltan evaluación de los estudios para poder decir, mira, si tienes tanto tiempo, no olvides que tuviste coronavirus. Entonces, el coronavirus ha traído no solamente lesiones pulmonares como la fibrosis pulmonar, que también te va a dar dolor en el pecho y te va a dar dificultad para respirar, sino que trajo los problemas cardiovasculares. Así es. Recordemos que cuando en Italia se hizo la primera autopsia de pacientes con coronavirus, se dieron cuenta de que los procesos infecciosos no era la causa real de la muerte, sino el problema trombótico que había, microtrombos que había en la arteria pulmonar y todas sus ramificaciones. Entonces, a raíz de allí, los cardiólogos entramos entonces ahora a manejar este tipo de pacientes. Entonces, no solamente vamos a evaluar la radiografía de tórax, sino que vamos a hacer el ecocardiograma para ver si hay trastorno de la relajación del corazón, para poder uno decir, tiene criterios clínicos para tener problemas realmente pulmonares desde el punto de vista vascular, que le va a traer no solamente dolor, sino también le va a traer dificultad para respirar, cansancio fácil en unas pacientes que tienen edad jóvenes. Y como hemos visto esos pacientes que a veces dicen, doctora, mire, yo vengo porque no consigo realmente mejoría, me ve medicina interna y no he conseguido mejoría, me volvió el cansancio, yo hace 5, 6, 7 meses me dio el coronavirus y me dijeron que me iba a ver con cardiólogo. Cuando uno le ve, pues no le consigue mayor cosa, pero cuando tú le indicas, mira, hazte un nivel de fibrinógeno, una velocidad de sedimentación globular, pero cuando se hace el nivel de fibrinógeno vemos que los valores están muy cercanos al techo, y cuando le ponemos la anticoagulación, el paciente dice, doctora, ya tengo 3 días que me empecé el tratamiento y me he sentido recuperado. Mejoró. Entonces, es decir, que hay cosas que todavía no sabemos que nos está dejando el coronavirus. Entonces, eso es lo que tú muy bien decías, la enfermedad trombótica, pero mínima en los capilares. Entonces, eso trae este tipo de alteración, que desde el punto de vista de dolor torácico o dificultad para respirar. En resumen, el dolor en el pecho y la dificultad para respirar. Vamos a conversar sobre esto, esos 2 puntos. Un resumen muy, bueno, como tú lo sabes hacer, evidentemente, porque son puntos que necesitamos después. Les prometemos una segunda parte sobre esto, sobre dolor en el pecho y otras emergencias cardiológicas. Lo más importante del dolor en el pecho es que cuando el paciente comienza a sentir dolor en el pecho, debe estar muy claro las características de su dolor. ¿Cuáles son? En el momento que comenzó, ¿qué estaba haciendo? Segundo punto, ¿cuánto le está durando el dolor? Si es repetitivo. Después, si lo ha visto algún médico. Luego, si se hizo un electrocardiograma. Posteriormente, si se hizo radiografía de tórax. Todas estas características van en conjunto: dolor y disnea, o sea, dificultad para respirar. Después de eso necesita la evaluación de cardiología.
Cardiología es quien va a decir si esos sucesos que están padeciendo en el pecho los pacientes tienen que ver con el área cardiovascular o cardiopulmonar, mejor dicho. Y si no tienen que ver con ninguna de las dos, entonces seguimos estudiando otras causas de dolor en el pecho, que pueden ser neuropáticas, como tú dijiste. Pero el paciente debe de recibir una evaluación por cardiología. Y es importante porque el cardiólogo es el único que tiene la capacidad para poder discernir si el dolor es netamente cardíaco o es pulmonar. Y puede ser digestivo también, pero el cardiólogo se va a dar cuenta si es digestivo o no. Pero entonces, si ese dolor ya tiene tiempo y entonces viene el paciente y dice, no, pero se me quitó y yo me bebí un medicamento y se me alivió, pero después le vuelve a dar, no olvide que ya es un paciente con una enfermedad que ya tiene un tiempo, que no se ha evaluado bien, que no se ha tratado bien y que cuando dejamos pasar las cosas después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias, así es. Y la situación importante también es si la actividad física influye en el dolor. ¿E influye en qué sentido? Pues se va a limitar la actividad física, porque el dolor no le va a permitir hacer algunas actividades físicas como por ejemplo las labores domésticas o por lo menos las labores de trabajo. Entonces todos esos aspectos son importantes, porque la limitancia de la actividad que usted viene haciendo es cuando vamos a clasificarlo, y cuando lo clasificamos es cuando venimos a darle un tratamiento efectivo. Mientras tanto, los tratamientos son un poco paliativos, o sea, estamos tratando el síntoma, pero tenemos que buscar el origen de ese síntoma. Entonces, para buscar el origen necesitamos verlos en consulta, conversar la situación, aclarar, descontaminar todas las creencias y mitos que se tienen en relación del dolor y la dificultad para respirar. Después que aclaramos todos estos aspectos orgánicos directos, entonces decimos, mira, el dolor no es orgánico, y pensamos entonces que puede ser de la parte emocional, que de todas maneras es una enfermedad, porque tener problemas emocionales de cualquier tipo, de cualquier clasificación e índole, cualquier causa, y nos ocasiona trastornos en el tórax, ese paciente está enfermo y necesita tratamiento, indudablemente. Claro. Sigue siendo un paciente enfermo. Y hay pacientes que los vemos entre el cardiólogo, el neumonólogo y el psiquiatra, porque el dolor en el pecho y la dificultad para respirar es agobiante, produce un estado de ansiedad muy importante, que después va a aumentar la intensidad de estos síntomas y en otras situaciones la va a causar. O sea, las crisis de pánico que tienen muchas personas pueden causar dolor en el pecho, sí, pero las características nosotros los cardiólogos las sabemos diferenciar. Pero lo principal es demostrar. ¿Cómo demostramos que un dolor en el pecho no es cardíaco? Cuando hacemos el electrocardiograma. Si no se hace el electrocardiograma, no puedo descartar que sea cardíaco. Y otros exámenes de laboratorio, que ahorita no lo vamos a mencionar porque no es tema. El tema importante de educación para la comunidad que está en su casa, que es hipertenso, que es diabético, que de repente ya tiene conocimiento que tiene un corazón con patología, o sea, tiene un corazón recrecido, un corazón engrosado por la hipertensión. ¿Puede tener dolor en el pecho? Claro, si tiene una presión arterial que ha perdido control, porque, bueno, los costos de los medicamentos, o si consiguen los medicamentos que para bien tiene que comprar porque son los que le producen beneficio. Entonces, todos esos aspectos son sumamente importantes de que el paciente esté claro en la situación que está presentando, el paciente y su familiar. Cuando el familiar está claro que el paciente dice, con estos medicamentos es que él está mejor, entonces hay que conservar, pero claro, comprendemos, eso lleva un costo, entonces el costo a veces no es fácil mantenerlo. Entonces hay otras alternativas que podemos hacer. Bueno, la dieta es una situación sumamente importante. Conservar una dieta de bajo consumo de sal. ¿Cómo hace una persona para saber que tiene que comer bajo de sal? Por favor, ya lo hemos dicho en otros programas, pero hay que seguirlo recordando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Si usted usa una cantidad de sal, que todo el mundo dice que la comida le queda bien, esa no es la cantidad de sal que un paciente hipertenso debe de consumir. La comida preparada, que todo el mundo dice, ay, eso está muy sabroso, tiene un buen sazón, esa no es la comida del hipertenso. La comida del hipertenso es la comida que cualquier persona pruebe y dice, mira, a esto sí le falta sal. Esa es la comida del hipertenso.
que después se va a acostumbrar tanto a comer con baja cantidad de sal, que cuando va a cualquier lugar, a cualquier casa del vecino que le ofreció, mira, vente a comerte algo que preparamos muy rico, cuando lo está comiendo dice, mira, ¿sabes qué? Esto está salado para mí, no puedo comerlo. Guárdamelo, me lo llevo para la casa, que se lo come mi hermano, que no sufre de la tensión. Lo pruebo, está divino, pero no sigan comiéndose eso. Porque esa cantidad de comida que ustedes se van a ingerir, que está sabrosa, esa cantidad de sal le puede llevar a una crisis hipertensiva. Porque ya usted debe tener disciplina nutricional. Claro. ¿Cuál es la disciplina nutricional? Que ya el paciente está entrenado, ya el paciente sabe, ya su paladar está acostumbrado a una cantidad de sal que cuando va a comer dice, ¿sabes qué? Esto realmente no lo puedo comer. Y ese es respeto a su corazón, eso es conservación de la especie, conservación de su salud. Igualmente, si usted va a un evento social, un cumpleaños, y usted es un paciente que tiene un corazón aumentado de tamaño, entonces le van a ofrecer las bebidas espirituales. Ajá. Entonces las bebidas espirituales son una gran cantidad de líquido, pero usted sabe muy bien que usted no puede consumir sin una cantidad limitada de líquido. Por favor, no lo haga. ¿Por qué? Porque se va a ocasionar un problema de salud. Recordemos cómo estábamos en los hospitales. A veces no tenemos la capacidad óptima para atenderlo. Entonces no se cause usted un problema que lo va a llevar a la emergencia. En la emergencia entonces va a perder los días de trabajo su hija, su hijo, su familiar, usted mismo. Entonces, mientras usted sepa lo que usted tiene que hacer, lo más importante, como dice el poema de Mario Benedetti, me gusta la gente que sabe lo que tiene que hacer, pero lo hace. Porque si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, no sirve para nada. Entonces, usted sabe lo que tiene que hacer, cúmplalo y entre con su médico tratante en una información, en un aprendizaje de manera tal que haya un momento en que usted puede disfrutar de algún manjar, de alguna comida que usted quiere, de una cantidad adecuada, apropiada, y no le va a causar daño. Pero usted tiene que aprender primero. Todas las personas tienen que recordar que se tiene que aprender. Usted fue 5 años a primaria, 5 años a secundaria para después entrar a la universidad. Entonces, para usted aprender, tiene que ir a las consultas. Ahorita vamos a ver este tipo de programa. Es lo que nos ayuda a educar a la comunidad. Por eso es un aplauso para el doctor Ferrer, que lo ha creado. Para el programa y para los invitados y por supuesto para Alfa. Claro, entonces eso es un valor de responsabilidad social que tenemos todos los profesionales en el área de la salud. Tener un minuto para educar. Así es. Y educar va a traer mejoría, menor costo, y vamos a tener comunidades más productivas, que es lo más importante. Y así que evoluciona un país. El resto no. Sin duda alguna.